intentar no repetirme, y por eso también, y asociado un poco a esta tarea también en la Ciudad de Buenos Aires, la idea de ir un poco a algunos números de la ciudad. Primero, hubo algunos mensajes sobre el tema del optimismo, pesimismo, ¿no? Yo creo que en tantas discusiones y mesas que tenemos y Zoom sobre el futuro del trabajo del futuro, ¿no? Siempre tenemos que tener muy presente que es la política, que somos nosotros los que construimos el futuro, ¿no? Que son las decisiones, que son las políticas públicas. El futuro no está dado. No son tendencias de que esto viene, un poco lo decía Juan, esto viene, el mundo esto es así. No, a ver, son relaciones de fuerza, y la política justamente es una herramienta maravillosa porque permite dar esas discusiones, que son difíciles seguro. Recién escuchaba a Sol hablar del tema de las encuestas de uso del tiempo. A mí me tocó hacer una en un predecesor del Centro de Estudios Metropolitanos llamado Observatorio Urbano en el año 97. Pimpi Colombo trajo una encuesta, resultados de una encuesta que se hacía en España de uso del tiempo, y nosotros hicimos una medición en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que cuando pretendimos instalar el tema se nos trataba de ridículos, era muy difícil dar ese debate en esa época, pero digo, hoy hay que tener una visión optimista, porque lo que se ha avanzado en esas discusiones, lo que se ha avanzado en la cuestión de género, lo que se ha avanzado en los derechos individuales en esta última década, en el último periodo, con la cantidad de leyes, el matrimonio igualitario, desde el divorcio para acá, digo, pero muchísimas de estas discusiones, tema de género, de identidad, muchísimas cuestiones que creo que es un avance que se está reproduciendo y que además generacionalmente uno ve que se lleva puesto. Sin lugar a dudas, ese optimismo no nos puede dejar ver que la mayoría de las desigualdades siguen estando presentes. Es que se instale, que haya leyes, que haya debate, es un primer paso, pero las desigualdades siguen estando. Yo quería mencionar algunas otras desigualdades, porque cuando hablamos del mundo del trabajo, estamos hablando, si bien existe y buscamos la erradicación del trabajo infantil, estamos hablando de un mundo que se constituye a partir de esa inserción en el mundo laboral. A mí me gustaría señalar que en la Ciudad de Buenos Aires existen un montón de desigualdades que se constituyen en una historia personal de muchos de sus habitantes que condiciona esa forma en la que se encuentran a su primer día de insertarse en el mundo laboral. Para dar algunos números, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires, y esto yo lo quiero repetir mucho porque a veces cuando uno mira los indicadores del país y mira los promedios, la Ciudad de Buenos Aires pareciera que es una ciudad europea o que tiene resueltos sus problemas. Y los que trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires sabemos que es de una enorme desigualdad y que hay muchísimo por hacer en términos de redistribución y de resolver problemas básicos a habitantes de la ciudad, y que además es ficticia la frontera de la General Paz. Vivimos una mega ciudad de 16 millones de habitantes, con más de 40 municipios que compartimos, como lo estamos viendo nunca. Así como visibilizó las desigualdades la pandemia, visibilizó lo metropolitano la pandemia. La necesidad de coordinación que por suerte los referentes de la ciudad, provincia de Buenos Aires, Nación y los intendentes pusieron sobre la mesa. La discusión de hoy tiene que ver con la movilidad dentro de la ciudad y también la movilidad en el conurbano. Si hablamos de un mercado laboral metropolitano, la mitad de los puestos de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires son ocupados por bonaerenses que todos los días van a la Ciudad de Buenos Aires. Con todo lo que eso implica, y hay 160.000 que van de la ciudad a la provincia, y hay cerca de 250.000 que se movilizan entre regiones centro, norte y sur de la ciudad. Y eso tiene una complejidad enorme, porque es un trabajador. Hoy ayer estaba tratando de sacar números del ATP, ¿no? ¿De dónde son? Porque algunos los cuentan como la empresa, cuentan el quit de la empresa, pero ese trabajador por ahí vive en la provincia de Buenos Aires, pero trabaja acá, o por ahí hasta trabaja en la provincia de Buenos Aires y está inscrito en una casa central en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese trabajador que trabaja en la ciudad, que aporta, que a lo mejor gasta parte de su ingreso acá, después va y reclama servicios, pavimento, agua, electricidad, conectividad en barrios del conurbano. Digo esto para ver la complejidad de la región. Pero volviendo a los datos de la ciudad. Índice de Gini, por ejemplo, solamente en el último año, los últimos 2 años de gobierno de Mauricio Macri, en la ciudad pasó de 0,372 a 0,42, llegando a 4,57 en un momento. Es decir, un enorme crecimiento en la ciudad de Buenos Aires de lo que tiene que ver con la desigualdad. Si vemos ingresos, promedio de ingresos cuarto trimestre del año 2019, zona norte de la ciudad, casi 83.000 pesos. Zona sur de la ciudad, 53.000, 140% más, promedio de ingresos. Si vemos, por ejemplo, la tasa de desocupación, en el norte 7,2, hablando siempre cuarto trimestre de 2019, 7,2, 12,2 en el sur de la ciudad. Es decir, diferencias enormes. Si vemos
Asalariados con descuento jubilatorio, 24% en el norte, 34,8% en la zona sur. Es decir, y así con cada indicador. Pero esto no se da solo en el mundo del trabajo. Que esto, digo, condiciona, porque, a ver, el hijo de un trabajador informal o de un desocupado que vive en esa zona sur de la ciudad, nos muestra el conjunto de desigualdades, ¿no? Porque cuando hablamos de desigualdad, hoy estuvimos hablando de desigualdad de género, pero tenemos desigualdades territoriales, sectoriales, como se hablaba recién, algunos sectores de actividad tienen muchísimos peores indicadores en términos de ingreso, pero también en términos de informalidad. Existe la desigualdad por cuestiones etarias que también se manejaron, y existen desigualdades que son prácticamente raciales, ¿no? Digo, hoy cuando estamos en el mundo en discusiones como la que se produjo con la muerte de Floyd en Estados Unidos, nosotros sabemos que hay muchísima discriminación que tiene que ver en la Argentina con el color de piel, con el origen, con el barrio donde vive, con el sector social o características de origen de cada uno de los trabajadores. Y todas estas desigualdades se cruzan, porque no es que cada persona tiene solo una, sino que muchas veces estas personas que viven en una villa de la ciudad o en un barrio pobre de la ciudad, que se han duplicado su número desde el 2007 para acá, es mujer, es madre, tal vez haciéndose cargo sola de la crianza de sus hijos, tiene una madre que tal vez no terminó la escuela primaria, tiene además la discriminación que supone que no tiene un domicilio para dar cuando va a una entrevista laboral, y tiene el tema de la edad. O sea, puede tener todos estos indicadores juntos y vivir hacinada también y no tener acceso a servicios básicos tan necesarios hoy, que también se ha demostrado, como puede ser al agua, a la posibilidad del aseo, a la posibilidad del aislamiento. Pero digo, muchísimas desigualdades en la educación. Todos conocemos el vínculo entre el nivel educativo y las posibilidades laborales, ¿no? Todos conocemos la relación entre lo educativo y lo que tiene que ver con la posibilidad de salir de la pobreza. Bueno, tasa de repitencia. Repitencia, en la comuna 4 tenemos 12%, o en la comuna 8, 13% de los alumnos repiten. Cuando vamos a la comuna 13, a Núñez, Belgrano, es el 3,8%. 3,8 contra 13% la repitencia de los alumnos. Si vamos a la sobredad, lo mismo, tenemos 36% en las comunas 8 o 4 y 14% en la zona norte de la ciudad. Es decir, son desigualdades, antes de entrar en el mundo del trabajo, ya venimos con unas desigualdades enormes que vienen con el origen, con las características de la vivienda, con el sistema educativo. Por ejemplo, estudios secundarios. En la comuna 8, Lugano, Soldati, Villa Riachuelo, el 47% tiene el secundario completo. En Palermo el 90%. Es decir, del 47 al 90%. Cuando vemos el superior completo universitario, 60% en Palermo, 13,8% en La Boca, Barracas, 14% en Soldati. Entonces ahí cuando nosotros vemos la diferencia entre el derecho, ¿no? El derecho a la universidad pública, y ahí vemos lo necesario de los planes como fue, por ejemplo, el Progresar, o cómo es el Progresar, ¿no? La posibilidad de que efectivamente los derechos, porque de lo que estoy hablando acá es de desigualdad de oportunidades. Todos estos indicadores demuestran que todo el discurso que hemos escuchado en estos años del mérito, ¿no? Esa instalación de la idea de la responsabilidad individual, de que cada uno tiene lo que se merece, que la diferencia es si uno trabaja o no, si se esfuerza o no, si es estudioso o no, si es vago o no, si pierde el tiempo, es una cuestión que efectivamente tiene una parte de voluntad individual, pero tiene una parte enorme de condicionante, de condiciones de vida y de desigualdad de oportunidades. Obviamente que existen los casos, y vaya si los medios de comunicación se encargan de tratar de mostrar el caso de la joven que viviendo en situación de calle logró terminar el secundario. Pero justamente lo que lo hace noticia es la excepcionalidad de esa posibilidad. Obviamente la Argentina, nosotros si comparamos con la región, y todo lo que hemos recorrido en la región, sabemos, y en muchísimos lugares del mundo tenemos muchísimas más oportunidades, porque tenemos una historia, tenemos el irigoyenismo, tenemos la historia migratoria que nos trajo también muchísimas luchas obreras, tenemos el peronismo, tuvimos también procesos en este siglo, con el propio gobierno del kirchnerismo, además de incorporación de derechos, y eso nos hace, si se quiere, estar más avanzados en muchas de estas cuestiones con respecto a otros países. Pero esto también, veamos por ejemplo, y esta es una discusión, ¿no? Porque de lo que planteaba Metropolitano,
cuando uno trata de comparar estos valores, ¿no? y verlos con la provincia de Buenos Aires, uno tomando el conurbano como una unidad, va a encontrar que los valores de la Comuna 4 y la Comuna 8 son similares a los promedios del conurbano. De todas maneras, si vamos a los partidos del conurbano, también vamos a encontrar las mismas desigualdades que encontramos en la ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo Adrogué que los otros barrios de Brown. No es lo mismo el centro en La Matanza que los Kilómetros. No es lo mismo barrios cerrados de Tigre que aquellos que están en el Delta sin ningún tipo de continuidad. La característica de nuestra región es la desigualdad. Y todas, si analizamos parcialmente cualquiera de los elementos de la desigualdad, no vamos a entender que esto es una cuestión sistémica y que debe ser reformada con algunas herramientas que ahora pienso mencionar. Por ejemplo, otra de las características, yo no creo que tener como único mecanismo de salud, de protección y salud, la salud pública sea algo malo, igual que no creo que aquel que va a la escuela pública sea algo malo. Pero sí creo que a partir del desfinanciamiento que viene desde la transferencia sin recursos cabalista del 93 y demás, se ha producido un esquema donde ha crecido la cantidad de personas que optan por tener una cobertura privada porque el sector público no le da la posibilidad de tener esa oferta. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos más de 30.000, 24.000 faltas de vacantes en el servicio público. Tenemos una timba de reparto de los lugares que hace que los padres tengan a veces 2 o 3 hijos en diferentes colegios, con todos los costos de traslado, transporte y demás. Entonces, cuando vemos los indicadores también, veamos, por ejemplo, porcentaje de matrícula estatal. En el conurbano Moreno, por ejemplo, en La Matanza, cerca del 70% van a la escuela pública. En la Ciudad de Buenos Aires el 50%, pero ese 50% está integrado entre un 70% que va a la escuela pública en la Comuna 4, en La Boca, Barraca, en la Villa 21-24, y un 25% que va en la Comuna 13, en Núñez. Es decir, también es muy desigual. Y lo mismo si vemos el esquema de acceso a la salud. Con las prepagas, el acceso al esquema de la salud también solamente tienen la posibilidad de tener una cobertura médica. El 4%, por ejemplo, solo tiene el sistema público en la Comuna 13. El 4%. En la Comuna 8 el 43,7%. Y en la Comuna 8 no hay hospitales. ¿No? No hay hospitales. Después, si vemos mortalidad infantil, lo mismo. En José C. Paz es el 9,7%, Lomas de Zamora es el 9%, en Comuna 8 y Comuna 4 lo mismo. En cambio, en la Comuna 2 en Recoleta es el 3,9%. Es decir, son diferencias abismales. Hacinamiento, el promedio de la ciudad es un 7,8%, pero en la Comuna 8 es el 21% de hacinamientos. Y el número del hacinamiento se mantiene estable desde el 2007 por lo menos. No ha tenido modificación. Por eso es tan importante poder discutir, por eso es tan importante que hoy tengamos un Ministerio de Hábitat, por eso es tan importante que se discuta el RENAVAP, la ley de los barrios populares, porque tenemos que pensar, nosotros nos pasaba, o sea, lo estoy mirando a Carlos mientras que hablo, y a mí me tocó en su momento coordinar el plan ahí, uno llegaba, y la verdad que logramos tener políticas extendidas a partir del jefe de hogar, pero después con todo lo que hicimos a partir del jefe de hogar, el seguro de capacitación y empleo, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, todas las posibilidades, el progresar, todas las políticas, nos llevaban a que uno iba con una política que tenía que ver con el empleo, pero inmediatamente surgían el resto, el tema del cuidado, que se mencionó recién, ¿no? Nosotros cada vez que los jóvenes y las jóvenes se acercaban a un curso de introducción al mundo del trabajo, venían las madres con sus hijos, y los padres que no se hacían cargo, y madres que después, si bien eran las que mejor rendían en una primera etapa, después iban abandonando las posibilidades. Y después cuando teníamos en la oficina de empleo y veíamos una oportunidad laboral, veíamos que muchos de los empleadores pedían que sea varón, porque no querían una mujer en edad de ser madre y que los iba a complicar después, y planteaban una discriminación que era absolutamente imposible de ser tolerada en el sector público. Pero bueno, no me quiero extender muchísimo, quiero llegar al tema del trabajo, ¿no? El trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Esto desde el CETIP también y de otras instituciones lo hemos mencionado mucho, ¿no? Pero cuando uno ve la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una distribución del trabajo donde hay sectores muy desiguales, ¿no? Tenemos, acá bueno, la industria de la construcción es muy fuerte, la industria de servicios empresarios por el otro lado y el sistema financiero, trabajadoras de casas particulares, ¿no? Ahora tomamos conciencia que muchas de las trabajadoras de casas particulares, que muchos de aquellos que se ocupan de tareas de limpieza, muchos de aquellos que trabajan limpiando oficinas,
que limpian los hospitales, las enfermeras de los hospitales viven en las villas de la ciudad. Y nos enteramos porque empezamos a ver el contagio del COVID y vimos cómo se da esa movilidad de personas que van de un ámbito donde la ciudad es absolutamente incompleta porque no brindan los servicios mínimos, a resolver las necesidades del resto de la ciudad. Y lo mismo en el conurbano. Lo mismo en el conurbano, con personas que tienen que movilizarse durante horas en un transporte público ineficaz para poder ir a desarrollar su jornada laboral en otro lado. Pero digo, cuando hablamos de descuento jubilatorio, es decir, que estén registradas con descuento jubilatorio en la zona, primer trimestre del 31 al 21%, por ejemplo, la diferencia entre el norte y el sur. La tasa de empleo, bueno, con hombres y mujeres se señaló recién, también diferencias del 45 al 53, la ubicación geográfica de la tasa de empleo también grandes diferencias por región. Es decir, tenemos la desocupación que se decía recién, ¿no? En la zona sur, 15,9, 9,1 en el norte, al fin del año pasado, ahora modificó un poquito ese indicador. Pero digo, todos estos datos son antes de la pandemia, ¿no? Hoy la pandemia nos va a llevar a más desocupación. La verdad que me parece muy importante la decisión de haber intentado sostener el empleo. Es una continuidad del repro y de lo que se hizo hacer a partir de la crisis de Lehman Brothers. O sea, tratar de sostener el vínculo laboral y no que se rompa, no apostar a un seguro de desempleo, sino la continuidad del vínculo laboral, porque eso es bueno para la empresa, que no tiene que salir, o sea, frente a un fenómeno externo, no tiene que, después, si se logra resolver ese fenómeno, no tiene que volver a salir a buscar al trabajador, a capacitarlo, a formarlo, generar confianza, y es bueno para el trabajador que logra sostenerse, aunque en el momento pierda, que como de hecho se está perdiendo ingreso, pero mantiene el vínculo laboral. Pero de todas maneras vamos a tener una enorme cantidad de comercios que se pierden. Y ahí hay otra desigualdad que hacen los estados, ¿no? El Estado Nacional está aportando en la ciudad de Buenos Aires fácil 30.000 millones de pesos en estos 2 meses. 30.000 millones. Con el IFE y con el ATP. El ATP fueron 12.000 y 13.000 millones junio y julio. El IFE cerca de 5.000 millones. ¿Cuánto está aportando la ciudad de Buenos Aires a sostener el empleo? 0. El único anuncio que está haciendo ahora es 2 meses de ABL, junio y julio, para los comercios que no sean esenciales, y tasas al 12% del Banco Ciudad. Ese es todo el anuncio de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires generó, esto lo dijo el ministro de Desarrollo Productivo, José Luis Justi, su única política es difundir la política del gobierno nacional. Tiene casi 500.000 millones de presupuesto la Ciudad de Buenos Aires. Podría ser un montón. El discurso tiene mucho que ver con la ideología, y por eso a mí me parece muy importante que siempre cuando planteamos estas discusiones, que son técnicas, cuando uno discute números, hay una cuestión que evidentemente tiene que ver con la seriedad, los científicos, llamémosle, pero después hay una mirada política. Porque esa misma mirada que señalaba antes del mérito, de la idea de la responsabilidad individual, la supervivencia del más apto, la están aplicando ahora. Y te dicen, bueno, vamos a esperar a ver quién queda para ahí intervenir. Que además, bueno, va a quedar más cerca de las elecciones, pero la Ciudad de Buenos Aires no ha visto caer su recaudación. El otro día pasaron números, creció el 60% el último mes, por diferentes motivos, porque hicieron un beneficio para que las empresas adelanten ingresos brutos, y el Banco Ciudad los adelantó, pero igual la caída tampoco se venía siendo muy fuerte. Y sin embargo no se tomó ninguna decisión, la emergencia económica de la ciudad no tomó ninguna decisión. En cambio el Estado Nacional, como se señalaba, tomó esa decisión de salir fuerte a los informales, de salir fuerte a los formales y poder sostener el empleo. Entonces digo, hoy tenemos que pensar, y cierro con esto, con lo que decía al principio, es la política la que puede discutir estas desigualdades. Y en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que empezar a discutir hoy en la Argentina es lo que incipientemente estamos dando, que es discutir el sistema impositivo. Hay que discutir el sistema impositivo, hay que discutir personas que hoy no pagan bienes personales en la Argentina y demás, y hay que discutir impuestos extraordinarios. Nosotros hemos presentado proyectos, acá no estamos hablando de otro tema, pero digo, me parece que es una discusión que se está dando globalmente y que hay que discutir, porque hoy estamos viendo que hay algunos que están ganando mucho más que antes. No es verdad que todo el sector privado está igual hoy. Hay sectores como Mercado Libre que están ganando muchísimo más. Hay sectores como los supermercados que están ganando más. Hay algunas industrias, recién se señalaba las plataformas,
está aumentando el 30-40% y estaban en el 15%, aprovechando la pandemia. Hay sectores que están trabajando muchísimo más y hay sectores que no están pudiendo trabajar y se están cayendo. Hay que redistribuir. Dentro del sector privado, el Estado debe dejar de trabajar, de tratar igual al grande y al pequeño. No puede ser que los grandes préstamos de la banca pública sean a grandes empresas del sector privado, que se preste a la misma tasa a un grande que a un chico, o a menor tasa al grande que al pequeño. Yo creo que hay que discutir el tema impositivo y no entrar en la discusión parcial que siempre vemos repetida, ¿no? Porque ahora están presentando de nuevo en diputados la idea de bajar las cargas patronales. O sea, mientras que no hacen nada en Ciudad, la misma fuerza política está proponiendo que no se cobren las cargas patronales, ni los aportes ni las cargas patronales. Esa es la propuesta de un grupo de diputados, mientras que cuestionan que no se aplique la movilidad jubilatoria. O sea, de financiar por un lado y tratar de pagarlo por el otro lado. Yo creo en esto que tenemos que animarnos a debatir y a ir por más. Me parece que en el mundo va a haber muchísimas discusiones, que se han visibilizado muchas cosas y que tenemos que animarnos a plantear un esquema impositivo que redistribuya y que dote al Estado de la posibilidad de intervenir fuertemente, porque no podemos creer en la buena voluntad, porque vemos lo que ha pasado siempre. Recién se habló de la crisis del capitalismo. Ante cada crisis, solamente una respuesta sistémica del Estado, no van a ser cada uno individualmente los que defienden la mano, el juego del libre mercado, los que puedan sostener una sociedad más homogénea e igualitaria.